¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Prendemos la luz porque nos vemos. De por sí no nos vemos y yo sin prender la luz. Bueno, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Esta es una hora que pues a veces nos tardamos menos, pero casi nunca más. Esta es una hora que hemos destinado para poder hablar sobre los milagros de Jesús. Ya tenemos varias transmisiones al respecto. Domingo, 7 de la noche. Ya comimos, cenamos, estuvimos reposando un rato, ¿verdad? Día del Señor. Es Shabbat, que por ahí me preguntaron. Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Para nosotros es Shabbat. Y pues es un gusto que podamos hablar de estas cosas ya de manera, pues quizá no hasta tan formal, porque como luego en la congregación hay cosas que hacer, no hay tiempo, pues de repente nos hace falta, ¿verdad? Comentar sobre cuestiones tan importantes como eh, la barra de este programa, por ejemplo, en donde abordamos y desmenuzamos, ¿verdad? Sobre todo los milagros de Jesús. Por eso el nombre de esta transmisión, ¿verdad? Caminando sobre el agua. Hoy vamos a hablar de un pasaje que es muy conocido, que es muy predicado, que es, pues muestra de muchas cosas, podríamos profundizar mucho, pero recuerden que solo nos estamos centrando en el milagro. Podríamos centrarnos en la teología, podríamos centrarnos también en el simbolismo, pero tratamos de hacerlo un poco más ágil para que cualquier persona que nos vea, así sea pues reciente, ¿verdad? En la comunidad evangélica o simplemente esté tratando más de aprender acerca de el Señor, pues pueda entenderlo cabalmente. Bueno, sanidad a distancia del siervo del centurión. Hoy me acompaña mi esposa, preséntate. Y Dalia Castro, Dios les bendiga. Ya casi la presento al final, se me olvidó que la tenía aquí. Nada, es cierto. Este, sanidad a distancia. A veces, como ministro, yo me he encontrado con situaciones en donde, no se asusten, son cohetes aquí, ahora sí que en la colonia, desde hace 15 días, ¿verdad? Están de fiesta y no dejan de tronar cohetes, pero no se preocupen, estamos bien, todo está tranquilo, nada más son las festividades. Pero decía yo que a veces como ministros nos encontramos con que es tanta la necesidad de las personas que muchas veces eh, a la hora de, no sé, la administración, de orar por alguien, se acercan hasta el frente o cuando termina el servicio no se quieren ir sin que los toques o sin que ores por ellos o sin que estén por lo menos cara a cara frente tuyo. Y se nos olvida que para empezar, uno de los parámetros que nos enseña en este pasaje es que Jesús no necesariamente tiene que estar presente ahí enfrente de la gente, o en este caso, pues digámoslo de esta manera, de sus representantes, los ministros, para que él pueda obrar. Pero más allá de eso, antes de empezar con el tema, ¿tú qué opinión tienes o qué percepción tienes de este asunto, de este pasaje en especial? El de la sanidad a distancia y recargo a distancia del siervo del centurión. Tú cuando lo leíste la primera vez o cuando te lo explicaron tal vez en la escuela dominical, porque tú sí conoces al Señor desde niña, ¿verdad? No sé si abordaron en algún momento este pasaje. ¿Qué impresión se te vino a la cabeza? Ya tendremos oportunidad para los que nos preguntaron de tener jóvenes aquí sentados, porque vamos a tratar temas de jóvenes y está bueno tenerlos aquí a tiro de piedra. Ya lo vamos a retomar porque por ahí nos lo han estado pidiendo, pero retornando a la pregunta, ¿cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu pensamiento al oír esto? Fuera de la sorpresa del milagro, ¿verdad? Porque uno se sorprende. Pues en sí, cuando la escuché la primera vez, pues sí fue wow, ¿no? Ya lo sanó y no hubo necesidad de que el Señor Jesucristo fuera hasta el lugar. Y queda ahí. Pero cuando vas leyendo y ahora sí que analizando la lectura, ya con los pasos de los años te das cuenta que
que esa misma fe es la que se requiere. Bien, mencionaste hace rato que no necesita el Señor Jesucristo estar presente o de los ministros en los cuales uno se congrega para que el milagro se lleve. Ahí lo que recalca mucho es la fe en la que tú sabes que el Señor lo puede hacer. Tú, como menciona el soldado, y ya se explicará más, ya lo explicarás más a detalle, pero sí, el hecho de que tenga la certeza, la convicción, es ahí donde yo voy a mencionar la cita de Hebreos 11:1, donde dice, esa es la fe. No necesitas tenerlo presente para creer que Dios lo puede hacer, y eso creo que nos falta mucho. Ok, entonces, en tu particular punto de vista, ¿crees que fue más importante la fe que la autoridad? Porque el centurión menciona una palabra, ahorita lo vamos a leer, muy importante, en donde dice, ¿verdad? Yo que soy hombre de autoridad y estoy sujeto a autoridad, sé que tú tienes la autoridad. Y por otro lado está la vertiente de la fe. Poniéndole en una balanza, ¿qué crees que fuera? Yo creo que los dos. ¿A igualdad? Sí, sí, porque el hecho de que tú, bueno, es lo que he aprendido, que tú teniendo fe, esa fe tan completa, yo lo diría total en Dios, no necesitas alzar demasiado la voz, sino teniendo la misma fe, yo siento que te da autoridad para ejercer y ejecutar el milagro. Ya has tocado un punto interesante que puede ser discutible, porque hay muchas personas que se levantan con fe o que con fe sienten que Dios les habló y les dijo, serás profeta para las naciones. Puede ser una emoción, puede ser un pensamiento que proviene inclusive de su ego. Uh-huh. Entonces, está bueno el punto, pero no es el tema de hoy. Prometo que vamos a tener programas así. Nos decía la hermana Jania, ¿verdad? Que ella quisiera programas de debate. El asunto que para que haya debate hay que traer especialistas, ¿verdad? O hay que estar muy empapado del tema. Bueno, vamos a entrarle ya de lleno a este asunto de la sanidad de el siervo del centurión que fue a distancia. Mateo 8, por favor léenos del verso 5 al 13. Amén. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia las palabras desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. Vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo, de verdad les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en las fiestas del reino de los cielos. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Ok, bueno, resumamos un poco. Un centurión vivía en Capernaum, tenía un siervo al que apreciaba mucho, pero el siervo estaba enfermo de parálisis, dice ahí, estaba paralizado, tenía muchos dolores y el centurión había oído hablar de Jesús. Decidió pedirle ayuda. ¿Cuál era su petición? Sana a mi siervo. Uh-huh. Sin embargo, el centurión no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa y se lo dijo. Wow, aquí nos da fuera de toda explicación primero una lección moral. Porque normalmente cuando
aún sabemos que somos indignos, nos fingimos dignos, totalmente lo contrario del centurión. Nos equivocamos y no lo aceptamos. Tenemos algún problema muy marcado, egoísmo, hipocresía, manipulación, y no lo aceptamos. Y decimos, sí, el Señor habita en mi hogar. Este centurión, que pedía la sanidad de su siervo, claramente se sentía indigno. Decía, no vayas a mi casa nada más, porque no quiero que no vayas, sino que, pues, sabes qué soy, sabes quién soy, sabes cómo soy, pero sé que eres persona con autoridad. Le dice, esto es increíble, ¿verdad? Primeramente debemos de tener en cuenta que el centurión era un oficial, con un mando táctico. ¿Cuántos soldados tenía a su cargo un centurión? Más de 6,000. Centurión. ¿Cuántos tenía? 100. 100. El que menos tenía 80. Pero ya tener un grado de centurión, ya estás hablando de que tienes bajo autoridad a 100 personas. Ok. Él tenía este rango en el ejército romano. Estos militares, por lo regular, tenían otros militares, no nada más debajo de ellos, sino con un rango superior. Y muchos también, porque estaban, desde luego, de arriba para abajo el César, ¿no? Y todos los rangos subsecuentes hasta llegar a soldado raso del ejército romano. Este centurión del cual habla la Biblia aquí en Mateo 8, no permitió ningún obstáculo que se interpusiera entre él y Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, decide ir y buscarlo. ¿Por qué digo que no permitió que ningún obstáculo se le atravesara? Si acabo de decir que era una persona con autoridad, una persona con rango. Precisamente ese era uno de sus problemas, porque podrían haber sido muchos los inconvenientes que pudieran haberlo desalentado a buscar a Jesús. Por ejemplo, su orgullo. Yo tengo un rango, yo tengo una responsabilidad, yo soy soldado del imperio, yo mando a 100 personas, ¿cómo voy a ir a pedirle algo a un predicador callejero? O por lo contrario podría decir, tiene que venir a mi hogar. Claro, también podría decir, tráiganmelo, ¿verdad? Y sin en cambio, la primera barrera que derriba el centurión antes de ir a buscar a Jesús es su orgullo. No permitió que el orgullo se le parara enfrente y le dijera, hey, pero recuerda quién eres, ¿verdad? Otra cosa que puede haber sido un inconveniente es el dinero. Finalmente estás hablando de un predicador callejero, porque eso era Jesús. No era un rabino de una sinagoga establecida. Hoy en la tarde tenemos una plática acerca de esto, ¿verdad? Acerca de que, pues, a veces el camino como ministro no te lleva a estar establecido. Él era un predicador, un maestro callejero, que iba de plaza en plaza, de sinagoga en sinagoga, como muchos de nosotros. Bueno, nosotros tenemos 7 veces más. Pero, ¿de qué hablo del impuesto de la guerra? A ver, ¿te acuerdas en este pasaje donde fue Abraham a pelear contra los 5 reyes? Ok. ¿Qué le prometió a sus soldados? Compartirles del botín. ¿Qué les prometió a los que dejó en la aldea cuidando, que dijeron, es que nosotros no queremos ir? Compartirles el botín. Más es verdad. Entonces, estamos teniendo algunos problemas con el internet. Una disculpa a todos si están padeciendo un poco. Es que aquí tenemos una tormenta en este momento y seguramente está afectando. Pero un saludo y un abrazo a todos. Esperemos que ya no esté fallando el internet, ¿verdad? Bueno, entonces, imagínate, ya quedamos que el centurión para ir a ver a Jesús tuvo que haber librado el obstáculo del orgullo. Tuvo que haber librado el obstáculo del dinero. ¿Cómo? Si yo tengo mejor posición social, mejor adquisición económica que un predicador callejero, que un maestro callejero. La duda pudo haber sido otro inconveniente, porque dice que él escuchó de Jesús.
¿Será? ¿Será que puede? Y si no, nada más voy a perder mi tiempo en ir. La duda, desde luego, fue otro inconveniente que tuvo que sortear este centurión. Otro más, el idioma. Aunque estaba viviendo en la región de Capernaum, no necesariamente la Biblia no lo deja ver así, pero no era su lenguaje el hebreo ni el arameo cotidiano. Los romanos hablaban ¿Los humanos? latín, un latín antiguo. Entonces no hay garantías de que se pudieran entender al 100%. Muchas veces yo me he encontrado con hermanos que sorprendentemente el Señor les llama a ir a otras naciones que no, no tienen el mismo lenguaje. Y yo digo, qué valientes, qué valientes. Hay un ministerio en Turquía, en Pérgamo, que me gusta mucho seguirlos porque inclusive los hermanos invitan a gente a ir de misión y lo primero que les enseñan es turco, por lo menos para que te des a entender, ¿verdad? Y no te mueras de hambre ahí pidiendo unos huevitos con un pancito, ¿verdad? Pero seguro este centurión, al ser romano, pues tenía ahí alguna barrera del idioma, aunque lo hablara un poco. Está como cuando viven los estadounidenses aquí en México, que vienen mucho a radicar porque hay lugares maravillosos en este país. Y aunque llevan muchos años y hablan muy bien el español, sigan diciendo Pepe Trueno, o sea, siguen teniendo ahí por su tiro loco McGraw. De repente les cuesta trabajo el idioma en algunas ocasiones. Entonces, posiblemente el centurión también tenía ese problema. A ver, ¿cómo traduzco del latín al arameo o al hebreo para expresarle a este rabino, a este maestro, la necesidad que tengo? Lo que no sabía, que Jesús lo sabe todo, ¿no? Y le iba a entender, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Otro inconveniente que pudo tener es la raza. ¿Por qué la raza? Recordemos que él era romano. Jesús judío. De entrada, nada que ver las dos razas. Nada que ver los usos y costumbres de ambos pueblos. Nada que ver el tipo de pensamiento y filosofía de uno u otro. Para empezar, el más evidente es que los romanos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Israel, solo uno. El Shema Israel es lo que dice. Israel, porque empieza como llamándote la atención. Israel. Ahí siento como cuando me llamaba mi mamá, que vente a comer. Israel, el Señor tu Dios, uno es. Así empieza el Shema Israel. Entonces, pudo haber pensado o pudo haber tenido todos estos inconvenientes para no ir y buscar a Jesús. Ahora sí, que como decimos en mi barrio, le valió. Le valió. Se acercó a él rogando. Esto es impresionante, rogando. Luego a veces nosotros nos acercamos al Señor como si fuera nuestro cuate de piquete de ombligo, de jugar canicas cuando somos niños. Y, ay, yo he escuchado gente tan irreverente que dice chuchito. Wow, no quisiera estar en sus zapatos cuando le digan cabrito, ¿verdad? Y rogó a Jesús que sanara a su criado. ¿Qué mostró en esa simple petición? Dos cosas. Al rogar, mostró humildad. Y segundo, al pedir por otro que no fuera él, mostró su amor por el prójimo. Cosas que de repente nos faltan mucho como cristianos. ¿O tú cómo ves? Sí, seamos sinceros que a veces estemos en situaciones difíciles, nos ocupamos en nuestras situaciones sin ponernos a pensar que tal vez la persona que está al lado está pasando también, ¿sí?, con problemas y rogamos a Dios y se nos olvida pedir por los demás. A veces tratamos mucho las congregaciones como palacios, ¿no? Somos hijos del rey. Háganse para allá porque soy príncipe de su pueblo. Cuando en realidad tendríamos que tratarnos más como en un hospital. Estamos puros enfermos tratando de sanar.
Ujú. Pero bueno, ese es dependiendo del punto de vista de cada quien. Lo más destacado que tiene esta narración y algo que yo siempre me pregunté, y perdón que ahora esté utilizando este espacio un poco como un espacio de terapia, es que cuando yo leí este pasaje, por eso te preguntaba al principio, y llegué a este punto en donde dice que Jesús se sorprendió, yo me choqué. Bueno, sí. ¿Cómo que se sorprendió? ¿No lo sabe todo? ¿Es omnisciente o no es omnisciente? Sí. Lo sabe todo. ¿Cómo puede un simple humano llegar y sorprenderlo? Pero literalmente dice, Jesús se sorprendió. Pero luego agrega, de la fe que tenía este romano. ¡Wow! ¡Wow! No estoy diciendo que el Señor no nos conozca de pies a cabeza, Él mismo lo dice y lo declara. Pero lo que sí estoy diciendo es que a lo mejor nos conoce en un aspecto muy general, porque Él nos creó, porque Él sabe de lo que somos capaces, pero cuando rompemos el molde, dice, wow, yo lo habría hecho bueno, pero no tan bueno. Cuando, cuando yo era niño, me hicieron una prueba, perdón que hable de mí, pero me hicieron una prueba de aptitud y de IQ por algunas situaciones que algún día les platicaré. Y resulta que salí más alto que el promedio. Y me acuerdo que cuando mi mamá me vio, porque quiero comentarles que mi mamá me llevó porque tenía algo mal, ¿eh? Ella pensó que yo tenía algo mal. Y cuando le dijeron, no, lo que pasa es que él no procesa todo como lo procesamos, tiene demasiada rapidez. Si ustedes ven que de repente se me lengua la traba, es que mi cerebro trabaja muy rápido. Y de repente es más rápido mi cerebro que mi boca y ando mordiendo las palabras porque ya voy a la tercera más adelante de la que estoy diciendo en este momento. Pero yo me quedé impactado de la manera en que reaccionó mi mamá. Cuando salí del consultorio y le estaba explicando no sé, el especialista en encefalografía, no sé cuál sea un título del que te pone los chuponcitos, te revisa el cerebro. Yo me acuerdo que sus ojos cuando él le dijo, no, no tiene nada malo, por el contrario. Así sus ojos se le abrieron así como... ¡ah! Cuando yo leí este pasaje y dice que Jesús se vio sorprendido, yo hice igual. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos dio un potencial, le hacemos más allá de ese potencial. Decía el pastor, ¿te acuerdas? Nuestro pastor en ese tiempo. ¿Quieres danzar? Danza. Ay, pero es que no lo siento en el espíritu, porque luego ese pretexto. Tú empieza a danzar, el espíritu te va a ver, haz detrás y ganas, ¡pum! Te toca. ¡Boom! Se prende la cosa. Yo creo que así el Señor nos dota de determinado número de talentos, de habilidades, y cuando ve que los desarrollamos más para allá, imagínate al Señor aquí, al de la narración de la Biblia de los talentos. A uno le dejó tal, a otro tal, a otro tal. Y que el primero le dijera, bueno, te dejé tantos talentos que hiciste con ellos. Y que le dijera, los diversifiqué en 7 a 28 días, invertí en activos y pasivos de tal compañía, compré tales acciones y tenemos 1,000,000 de talentos, Señor. ¡Wow! Yo creo que el Señor, ¡wow! Le hubiera dicho, te hice listo, pero no tanto como Israel. Entonces, Jesús fue sorprendido por la fe que tenía este hombre. ¡Wow! Sabemos que nada es imposible para Dios. Lo dice Lucas 1:37. ¿Qué podría sorprenderlo? Por eso yo cuando lo leí, yo dije, ¿qué podría sorprenderlo? Si todo lo sabe. Jesús se sorprende por el nivel de fe que tiene alguien que no le conoce desde hace tiempo, sino alguien que está comenzando a conocerlo. ¿Cuántas veces, y ustedes amigos que están viendo la transmisión en YouTube y en Facebook, un saludo a todos, tenemos conocidos, tenemos familiares, tenemos un problema, acudimos a ellos y esperamos que
nos ayudan a resolverlo y de repente te dicen que no. Y a veces la ayuda viene de una persona que no te esperabas. Yo creo que el Señor el Señor esperaba que de por sí su pueblo, que él estudiaba, que oraba, que le anhelaba, que pedía, Señor ven, Hosana, Hosana, Señor ven, tuviera el grado de fe que tenía este hombre que apenas le estaba conociendo, que no era ni siquiera judío. ¡Wow! Ahora, ¿qué logró la fe? Tomando lo que decías al principio. ¿Qué logró su fe? Lo que quería. Lo que quería. ¿Cómo te paras? ¿Con qué fe te paras ante los obstáculos de la vida, hermano, amigo que nos ves? Con la seguridad que lo vas a lograr. Cuando mi esposa ve que me arreglo, que me perfumo, que me peino, que tengo exagerado cuidado en mí mismo, siempre le digo una frase: vístete para triunfar. Ya sabe que voy a hacer algo que va a revolucionar todo lo que está pasando. Y el 99% de las veces regreso con la respuesta, con las situaciones resueltas, con la situación a nuestro favor. La fe eso logra. La fe eso logra. Este centurión se salió con lo que él quería por su fe. Muchos dirán, sí, pero depende de la voluntad de Dios. Claro que depende de la voluntad de Dios. Pero por eso hay que pedir con sabiduría, siempre conforme a su propósito. Pero aún hay veces, pastor, que yo oro y aunque es conforme al propósito de Dios, no se conceden las cosas, pues agárrate como el ejemplo que nos dio el propio Jesús con la viuda, ¿verdad? Tac, tac, le tocaba al juez, juez, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Yo soy bien catarro. Yo sí soy de los que, Señor, tú me prometiste. Señor, tu palabra dice, pero para que tú puedas reclamar esas promesas tienes que saberlas. Pero hay gente que dice, ay Señor, yo quiero una esposa linda, guapa, profesionista, de estas medidas, de esta altura, pero se viste como mendigo y se levanta a las 11 de la mañana. ¿Cómo va a agarrar una princesa con esas costumbres? Ay, ni toda la fe del mundo te va a ayudar. Wow. Este centurión se presenta delante de Jesús, le ruega, le pide que su presencia venga de manera sobrenatural. Oye, ¿tú cómo sabías eso? A veces somos medio cerrados los cristianos. Señor, respóndeme de esta manera, que ahorita mismo me llame quien me va a dar la solución. Y lo llama. ¿Por qué encasillar al Señor que te responda de una sola manera? Yo a veces le digo al Señor, como este crítico gastronómico de la película Ratatouille. Volteo al mis ojos y le digo, ¡sorpréndeme! Me acordé de esta película. Wow, perdonaron, pero en esta casa nos echamos todas las de niños por obvias razones. Entonces, amados, wow, le pide que su que su presencia venga de manera sobrenatural sobre su criado, porque estaba en casa paralítico y gravemente adolorido, gravemente atormentado. El Señor escucha la petición del centurión, y yo creo que uno de los factores que intervinieron en su sorpresa es que no le pide ir. No le dijo, acompáñame, como Jairo. Jairo sí dice, ven a ver a mi niña. Y Jairo era judío. El centurión no. Claro que hay que sorprenderse. Yo también me quedé con los ojos así. Cuando leí la Biblia, por ejemplo, el pasaje que dice acerca de Darío, que Dios testifica de Darío y dice, y le ordené a mi siervo Darío. Darío era persa. Cuando leí eso me di esperanza. Entonces,
Él no le pidió que fuera físicamente a su casa, sino solo le presentó su petición. Pero notemos la respuesta de Jesús. Léeme el verso 7, solo el 7. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Todo el tiempo estuvo parado enfrente de él. Y en cambio le dijo, iré a sanarlo. Wow. Podemos decir, Dios es omnipresente, está en todos lados. Sí, sí. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido solos rodeados de gente? Seguro te ha pasado, hermano, amigo. ¿Y cuántas veces, sin tener a una persona lo cercano que quisieras, te acuerdas de una anécdota, de un buen momento y lo sientes aquí contigo? Hasta te ríes de las bromas que hicieron en ese momento. Porque lo importante, hermano, de la presencia, no solo de la de Dios, sino de la nuestra, es que sea tan pura que una persona la pueda sentir aunque no estemos ahí. Y con eso creo que estoy respondiendo una pregunta que me hiciste hace rato, acerca de tendría que yo salir bastante tiempo al extranjero u otros lados. Bueno, esto es de acá, entre nosotros. ¿Ya el Señor estaba dispuesto para desplazarse? Yo creo que sí. Quizá para ir a orar por el criado, yo creo que sí. Imponerle mano, levantarlo, entregarlo, no sé. Pero lo que sorprende a Jesús fue que el centurión le dice, no soy digno. Literalmente le dijo, me estás haciendo un favor. Me estás dando gracia, no solo misericordia. No lo merezco, pero te lo pido. Yo creo que este centurión nos enseña cómo debemos de pedir y de orar. Porque hoy de moda está el, yo decreto en el nombre de Jesús, reclamo. Me he encontrado sonsos que quieren pisar mi reloj o en su momento quisieron pisar mi carro diciendo que ya era suyo porque su planta del pie lo había tocado. Yo dije, pobres locos, de veras no entienden nada de la escritura. Y perdón si alguien ha hecho eso. Arrepiéntanse en el nombre de Jesús. Vengan a Cristo. Perdón, ¿no? Hoy ando con el espíritu del día, ando muy... pero bueno, sigamos. El centurión le dice, solamente di la palabra. Di la palabra. Wow, qué importante, ¿no? Qué importante saber que si estamos en la boca de Dios, todo va a estar bien. El soldado, lo que quiso decir, siento yo, es que él sabía que era tan grande su poder, su santidad y su grandeza, que él no conocía el protocolo para dejar entrar a alguien hacia su casa. No creo que estuviera tirada, no creo que estuviera chiquita o fea. Era un centurión, tenía criados. Yo creo que él se refería a no sé cómo tratar a alguien con tu majestad. Y nosotros a veces a Dios le tratamos no sé cómo. Y nos escudamos tras él. Es que Jesús es mi amigo. Pero ¿cómo tratas a tus amigos? Wow. El centurión se sentía pecador e indigno. Es decir, ahora sí que en automático el espíritu empezó a obrar en el centurión. Porque si tú dejas que la presencia de Jesús te afecte, desde un culto pasa. Lo hemos visto aquí en la congregación. ¿Te acuerdas cuando vinieron Anaí y la otra niña, Jenny? No son cristianas, nunca habían venido, ese día vinieron. Yo sé por qué vinieron, pero no lo voy a decir. Vinieron. ¿Y qué pasó cuando empezamos a entonar los cantos de adoración? Comenzaron a llorar como magdalenas. Y no podían parar de llorar. Cuando tú dejas de verdad que el Espíritu Santo tome el control, es otra cosa.
Este hombre sabía que era indigno, por lo tanto sentía vergüenza. A veces nosotros preferimos encubrir nuestros pecados y andar como si nada, que sentir vergüenza. La vergüenza es buena, la vergüenza nos lleva a cambiar. La vergüenza nos lleva a arrepentimiento, la vergüenza nos lleva a hacer un acto profundo de concientización e inclusive nos lleva a pactar con Dios la vergüenza. El centurión también dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Todos los que ejercemos autoridad debemos de estar sujetos a autoridad. Porque si no, se convierte esto en una dictadura. Hay hermanos que vienen y aunque ya lleven un par de años, 4, 5, 10, 20 en la congregación, se siguen comportando como cabritos porque a mí no me van a mandar. Yo sé lo que tengo que hacer. Pues si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Estoy viendo que el hermano Noé está conectado. Un saludo hasta Monterrey, hermano Noé. Bendiciones a su familia. Entonces, hermanos, el centurión dice estas palabras porque aunque él era gente con autoridad, tenía gente de autoridad sobre él. No podemos ser llaneros solitarios. No existen los cristianos que yo en mi casa adoro al Señor. No. Tienes que tener una autoridad sobre ti. No puedes ser un cristiano que no te involucres en las actividades de la iglesia. Porque entonces, como dice la Escritura, nada más estás comiendo tu pan de balde. No puedes ser un cristiano que nada más esté como dice el Salmo, como la sanguijuela. Dame, 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 dame. El mismo Jesús estaba sujeto a Dios el Padre. Pero el mundo espiritual estaba sujeto a Jesús. Eso se nos olvida. Queremos mandar, ¿verdad? Las huestes celestiales. Queremos mandarle, vete enfermedad, en el nombre de Jesús. Todos los que oigo así se me hacen como los hijos de Seba. No se les vaya a revelar el Espíritu, le diga, pues a Jesús conozco, pero tú ¿quién eres? Cuidado, cuidado. El mundo espiritual estaba sujeto a Jesús y el mundo espiritual puede estar sujeto a nosotros, claro que sí. Pero si está sujeto a su justicia, como veíamos hoy en la mañana en la congregación. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Los mandamientos, lo dice claramente. El centurión sabía que si el espíritu de enfermedad era reprendido por Jesús, se tenía que ir. Toda persona que sabe que la autoridad está presente y respeta esa autoridad, puede pedir que obre un milagro. Porque si eres irreverente y solo en el momento que necesitas te cuadras ante tu autoridad, no esperes un milagro. Porque entonces no eres una persona sujeta, eres una persona convenenciera. ¿Cómo decía mi mamá? ¿Cómo está ese dicho en nopal, las tunas? La gente nada más va a ver al nopal cuando tiene tunas. Terminemos con Filipenses 2, ¿lo tienes? Filipenses 2 del 9 al 11, por favor. Ahí vamos a acabar. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, resumiendo, en este pasaje que hemos aprendido muchas cosas prácticas, no hemos profundizado mucho, solo las prácticas, lo de la superficie hemos tocado. Llegamos a la conclusión de lo que decíamos al principio, la autoridad tiene que ser equiparable a la fe.
Y no puede haber fe sin sujetarse a autoridad, y no puede haber autoridad si no tiene fe. Amén. Yo espero que, hermanos, pues les bendiga este mensaje. Los milagros de Jesús no solo son hechos sobrenaturales, son enseñanzas prácticas de algo que siempre está detrás. Hoy aquí en la congregación a los hermanos le dábamos un repaso a los 10 mandamientos y veíamos que más allá de una ordenanza siempre traen un trasfondo, siempre trae un porqué o un para qué. ¿Sí? El espíritu de la ley es respetar ese mandamiento, pero detrás hay un beneficio que a lo mejor de repente no alcanzamos a ver y por eso nos resistimos tanto. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no me sigo predicando otro rato y pues ya agotamos el tema así ligerito como lo queríamos agotar. Pues esperamos en Dios que puedan oírlo, escucharlo varias veces, verlo si nos siguen por el canal de YouTube y primero Dios, si ustedes lo permiten y Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Estuvo conmigo mi esposa hoy. Y dale a Casio, Dios les bendiga. Mi nombre es Israel Chapa y recuerda que el Señor siempre está ahí esperando por ti, pero no nada más a que hagas acto de presencia, no nada más que llegues y pases lista, sino que estés con toda disposición de dejar que Él afecte tu vida para bien. Que el Señor les bendiga, muy buenas noches a todos y si Dios quiere, pues el miércoles nos vemos en el tiempo que tenemos de oración. Dios bendiga a todos, hermanos. Shalom.